El objetivo de este video es mostrar de una manera muy simple cómo puedo cubrirme en el mercado de futuros a través de un contrato que no es sobre un bien subyacente similar a el bien sobre el cual yo quiero cubrir el riesgo. Es decir, vamos a asumir que voy a utilizar el contrato de futuros del maíz para cubrir el riesgo en el precio del trigo, ¿sí? Estoy haciendo el supuesto nuevamente de que no existe contratos de futuro del trigo. Sin embargo, en el mercado de futuros, precisamente Chicago, sí hay contrato de futuros de trigo. Solo para mostrar este ejemplo, voy a asumir que no existe, ¿sí? Entonces voy a utilizar contrato de futuro de maíz para cubrir la variabilidad en el precio del trigo. El tamaño del contrato de futuro de el maíz es de 5,000 bushels y voy a asumir que lo que yo deseo es cubrir una exposición de 1,000,000 de bushels de trigo, ¿sí? Si nosotros dividimos el tamaño de la exposición del trigo entre el tamaño del contrato de futuros, pues nos dará 200 contratos que debemos en un momento dado adquirir en el mercado de futuros del maíz para cubrir el trigo, ¿sí? Estoy haciendo un supuesto muy fuerte, pero es simplemente para efectos ilustrativos de cómo funcionaría la cobertura, ¿sí? Entonces, mi posición en el mercado spot es trigo, mi posición en el mercado de futuros es maíz. Para poder determinar cuánto yo voy a desembolsar en la fecha de vencimiento por el trigo, lo que vamos a hacer es estimar el resultado que yo obtendría al vencimiento en el mercado de futuros y sumárselo, ese resultado, a lo que tendría que pagar por el trigo en la fecha en que deseo adquirir el trigo, ¿sí? Entonces, es bien importante que por un lado nosotros estimemos un resultado en el mercado de futuros con mi posición en maíz y por otro lado lo que voy a desembolsar en el mercado spot por la compra del trigo. ¿Sí? Entonces, primero voy a analizar la parte del contrato de futuros. Cuando nosotros iniciamos, la cotización del futuro del maíz es de 391.5 centavos por bushel. Si nosotros asumimos que estamos comprando 1,000,000 de bushels de maíz en el mercado de futuros, el valor de mi posición en el mercado de futuros sería 3,915,000. Nuevamente, este es el valor de mi posición de futuros del maíz. Llega la fecha de vencimiento y tenemos diferentes escenarios del precio o de la cotización del bushel de maíz en el mercado de futuros, ¿sí? Tenemos valores que van desde 300 hasta 500, ¿sí? Sería centavos por bushel. Eso va a provocar que en el mercado de futuros, pues nosotros tengamos resultados que van a depender de la cotización al vencimiento. Por ejemplo, si la cotización al vencimiento es de 300, el valor de mi posición al vencimiento sería 3 millones. Si lo comparo con 3,915,000, que era el valor al inicio, pues yo tendría un resultado negativo de $915,000. Por otro lado, vamos a asumir que el trigo en el mercado spot, cuando el maíz vale 300, el trigo vale, por ejemplo, 450 centavos. Como yo quiero comprar 1,000,000 de bushels del trigo, 450 centavos, lo multiplico por 1,000,000 y yo voy a estar desembolsando $4,500,000 por el trigo en el mercado spot y esa cantidad se va a incrementar por $915,000, que es el resultado en el mercado de futuros, y termino pagando por el trigo un total de $5,415,000. Ahora bien, ¿qué sucede si el spot es 310 en el mercado de futuros al vencimiento? Pues entonces yo tendría un resultado en el mercado de futuros de 815,000. Recuerden que la cotización de futuros
en la fecha de vencimiento es igual a la cotización en el mercado spot. Entonces, puedo utilizar indistintamente cotización spot o futuros y prácticamente estaríamos hablando del mismo monto. Entonces, 310, mi cotización en futuros o en spot del maíz nos da 815 resultado negativo, pero a una cotización de 310 del maíz, quizás les corresponda una cotización en trigo de 460. Entonces voy a pagar 4.600.000 por el trigo en el mercado spot y por el maíz en el mercado de futuros voy a tener un resultado de 815.000 negativo, lo que nos da un total de desembolso de 5.415.000. Entonces, como ustedes pueden observar, a diferentes valores de cotización de futuros del maíz le corresponden ciertos valores del spot de trigo, ¿sí? Y de alguna manera, en la medida en que aumenta, pensemos que haya una correlación positiva entre el precio del maíz y del trigo, a medida que aumenta el precio de el maíz en el mercado de futuros, pues está aumentando también la cotización del trigo en el mercado de spot. Entonces, de alguna manera, incrementos en el precio del trigo se ven compensados por resultados positivos en el mercado de futuros del maíz, ¿sí? De esta manera, cada vez que aumente el trigo, por ejemplo, 10 centavos, yo voy a tener un resultado positivo en el mercado de futuros que va compensando ese pago adicional que puedo hacer en el mercado spot del trigo. Entonces, eso nos provoca que independientemente cuál sea la cotización del maíz o del trigo en la fecha de vencimiento, yo estoy asegurando un precio total o un pago total por el trigo, ¿sí? Cabe señalar que estoy haciendo un supuesto muy fuerte y el supuesto que estoy haciendo es que incrementos de 10 centavos en el precio del maíz corresponde a incrementos de 10 centavos en el precio del trigo, cosa que no necesariamente es correcta o cierta. Puede ser que aumente 10 centavos el precio del maíz y el precio del trigo aumente una cantidad diferente. Si eso es lo que sucede, que prácticamente es lo que realmente ocurre, pues entonces nosotros vamos a tener un pago total que no necesariamente sería fijo, pero lo que sí es cierto es que la variabilidad del desembolso que pago al final por el trigo va a ser menor que si no me cubro, ¿sí? Ese es el objetivo, la finalidad de cubrirnos con un contrato de futuros que no necesariamente corresponde al mismo subyacente del bien que deseamos administrar su riesgo, ¿sí? Hay un concepto que se llama razón de cobertura óptima, en donde pues nos muestra cuál es la cantidad correcta de contratos de futuro del maíz que se debe de tomar para cubrir el riesgo en mi posición del maíz. Es decir, cuál es la posición del mercado de futuros que le corresponde a una determinada exposición en el mercado spot, cuando los bienes son distintos. Aquí no estoy tomando en cuenta ese concepto de razón de cobertura óptima o hedge ratio, simplemente estoy asumiendo que yo lo puedo hacer, dado que mi supuesto, que es muy fuerte, es que la variabilidad en el precio del trigo es similar a la variabilidad del precio del maíz. Entonces, la variabilidad en el mercado de futuros compensa la variabilidad en el mercado de spot, aun y cuando sean bienes distintos. Espero que con este ejemplo nosotros podamos tener claro cómo es posible cubrir el riesgo de la variabilidad del precio de un bien con el contrato de futuros de otro bien. Gracias.